Igual 151 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. La región de Oen estaba recuperando su antigua vitalidad a una velocidad asombrosa. En los noticieros, la voz del presentador sonaba emocionada y aguda. En los foros de Internet, las publicaciones sobre cómo sobrevivieron al desastre aparecieron marcadas en rojo. En calles y callejones, la sonrisa volvió a los rostros de la gente. La lluvia torrencial había cesado, el sol abrasador se había retirado, y la tan esperada luz del sol bañaba suavemente cada centímetro de la tierra húmeda, como si, sin palabras, calmara las heridas de esta tierra. En todos los informes y debates, un nombre se menciona repetidamente, casi grabado con un halo sagrado. El del Che. Héroe del siglo. El joven entrenador que derrotó a los dioses con un cuerpo mortal. Salvador de Oen. Su amor y comprensión por los Pokémon le valieron el reconocimiento del dragón de los cielos. Una leyenda viviente. Es el milagro más deslumbrante de nuestra era. Los elogios lo inundaron como un tsunami, impulsándolo a una cima de prestigio sin precedentes. En Ciudad Sooctópolis, la gente le ofreció espontáneamente las flores más hermosas. En Ciudad Slateport, los niños usaron sus inocentes pinceles para representar escenas de él luchando codo con los de tipo agua. Pokémon. La sede de la Liga de Kanto incluso estaba en conversaciones de emergencia para otorgarle una medalla de la paz mundial sin precedentes. Sin embargo, como centro de toda esa tormenta, H no sintió la más mínima alegría. Se encontraba solo en el acantilado más alto de la ciudad de Sooctópolis. La brisa marina agitaba el fino dobladillo de su ropa y traía consigo el aroma salado y familiar del océano lejano. Contempló el mar interior que brillaba bajo la luz del sol, una vista apacible y hermosa. Los vítores de la gente todavía resonaban en sus oídos, pero en su mente lo que resonaba era otro rugido completamente diferente, desgarrador y aterrador. Ante sus ojos, no existía en absoluto aquella bahía tranquila. Fue ese cielo cruelmente cortado. La mitad era la desesperación oceánica plasmada en un azul infinito bajo una lluvia eterna. La otra mitad era una escena apocalíptica teñida de carmesí fundido bajo un gran sol que quemaba todas las cosas. Lo había visto con absoluta claridad usando su ojo de visión divino. Kyogre simplemente había despertado de su letargo. Una voltereta inconsciente y el pulso del origen resultante hicieron que la sólida cueva marina se desmoronara poco a poco como una galleta. Eso no fue un movimiento. Fue solo el aliento de un dios. Lo vio con absoluta nitidez. Dondequiera que Groudon pisaba, la tierra se agrietaba automáticamente y los volcanes entraban en erupción. Eso no era destrucción. Era simplemente un dios que remodelaba la geografía de este planeta a su antojo. Frente a ese poder destructor del mundo, las tácticas de las que se enorgullecía, los socios que había cuidado con esmero, su gloria como Kanto campeón, todo parecía tan risible, tan pálido e impotente. Sus compañeros eran valientes. Cloudaunt había usado sus garras gigantes para contener con desesperación las rocas que se derrumbaban, Walrein había usado su corpulento cuerpo para protegerse del agua de mar hirviente, y Pelipper había gemido en los vientos astrales que azotaban el firmamento, intentando conservar esa pequeña franja de lluvia que le pertenecía, pero eso no era una batalla. Eso fue una lucha. Fue la lucha desesperada, pero sin sentido, de las hormigas por la supervivencia ante un desastre natural. Si esa luz verde no hubiera descendido de los cielos, si Rayquaza no hubiera terminado por completo con su fuerza esta guerra de dioses, ¿cuál habría sido el final? Unche no se atrevió a pensarlo. Solo sabía que su llamada fuerza de nivel campeón era patéticamente frágil ante una verdadera leyenda. Extendió lentamente la palma de la mano. En el centro de su palma había un plato antiguo y misterioso. El plato antisalpicaduras. Era de un azul profundo por todas partes, como si contuviera un río de estrellas. Una cálida sensación emanaba de su palma, permitiéndole oír con claridad el pulso y la respiración de todo el mar de Oen. Este era el regalo de Kyogre, el reconocimiento del creador del océano y una muestra de autoridad sobre el agua. Pero en ese momento, sosteniendo ese fragmento de creación, H no sintió gloria, sino una fuerte presión que casi lo asfixió. Esta placa era más bien como un espejo, que reflejaba constantemente el enorme abismo que lo separaba de ese poder supremo, como una grieta celestial.
Le recordaba que lo que sostenía era apenas un pequeño fragmento de autoridad, mientras que el verdadero maestro poseía un poder inmenso que ni siquiera podía alcanzar con la imaginación. Estás aquí después de todo. Una voz suave y firme vino desde atrás, interrumpiendo sus pensamientos. A Chen no le hizo falta darse cuenta de la vuelta para saber que el recién llegado era el ex campeón de Oen, Steven. Steven caminó lentamente a su lado. No lo miró, sino que dirigió su mirada hacia el mar lejano. Se había quitado el traje lleno de polvo y se había puesto una chaqueta informal, pero el cansancio entre sus cejas aún era claramente visible. Wayace ha asumido oficialmente el cargo de campeón. La ceremonia de inauguración transcurrió sin contratiempos. Todos quieren verte, gran héroe, pero te has escondido aquí solo. El tono de Steven tenía un dejo de broma, intentando relajar el ambiente. A Chen no le habló, solo guardó el plato en su bolsillo en silencio. Steven pareció percibir su estado de ánimo. Guardó silencio un momento antes de hablar. ¿Sigues pensando en lo que pasó ese día? Ah, che, ya lo has hecho bastante bien, mejor que cualquiera de nosotros. Encontraste esperanza, y fue tu oración que despertó a Rayquaza. Salvaste a Owen. Soy solo un afortunado que subió al escenario. La voz de H sonó un poco ronca al negar con la cabeza. Quien realmente salvó a Owen fue Rayquaza. Y yo, de principio a fin, fui solo un espectador observando la ira de un dios desde la distancia más cercana. ¿Un espectador? Steven arqueó las cejas. Un espectador capaz de enfrentarse a la ira de un dios sin derrumbarse, e incluso atreverse a cargar contra la corriente hacia el centro de la tormenta, es una novedad para mí. Unche sabía que Steven lo estaba consolando, pero no podía superar el obstáculo en su propio corazón. Giró la cabeza y miró seriamente a este maestro del acero famoso por coleccionar piedras raras, haciendo una pregunta que lo había preocupado durante mucho tiempo. Señor Steven, ¿existe un reino superior al de campeón? Steven quedó atónito. Claramente no esperaba que H hiciera tal pregunta. En su opinión, y en la de la gran mayoría de los entrenadores, el campeón regional era la cima del camino del entrenador. ¿Un reino superior? Steven reflexionó un buen rato antes de decir lentamente. Quizás convertirme en un inspector como Lance, ocupando múltiples puestos y protegiendo una región más amplia. O quizás como algunos entrenadores legendarios, explorando hasta el límite en un campo determinado para convertirme en el gran maestro de una generación. Después de escuchar esto, H volvió a negar con la cabeza. Lo que él quería no era estatus ni un título. Lo que quería era un poder verdadero que pudiera hacer frente a ese desastre natural. Al ver la terquedad en los ojos de H, Steven comprendió algo al instante. Recordó la espalda del niño mientras luchaba en el desastre, y pensó en la ansiedad y el anhelo que ahora reflejaban sus ojos, que desentonaban con su halo de héroe. Ya veo, suspiró Steven suavemente. Che, el camino que buscas no es el de gente como nosotros. Quizás, realmente puedas alcanzar un dominio que nosotros ni siquiera podemos alcanzar con la vista. Su despedida de Steven no resolvió el conflicto interno de H. Por el contrario, lo hizo aún más decidido en sus pensamientos. ¿Héroe? ¿Salvador? Cuando ocurra el próximo desastre natural, ¿podrán estos etéreos títulos detener las inundaciones? ¿Podrán extinguir las llamas que arrasan el mundo? No pueden. Lo único en lo que puede confiar es en sí mismo y en la fuerza de sus compañeros. Tenía que hacerse más fuerte. No por la gloria de un campeón, ni por los vítores de la gente, sino para que cuando llegara la siguiente crisis inevitable, pudiera realmente pararse frente a todos y usar sus propias manos, en lugar de confiar en la suerte etérea y las leyendas, para proteger todo lo que quería proteger. Este intenso pensamiento era como un incendio en la pradera, ardiendo salvajemente en su corazón. Su mirada cruzó las yeguas de Oen y se volvió hacia el lejano lugar donde comenzó su viaje. Canto. Allí tenía a sus socios originales. Allí tenía su equipo más fuerte, al que en broma llamaba su equipo de tecnología negra. Y allí, también había un pico de montaña legendario, un lugar de prueba definitivo cubierto de nieve todo el año, habitado por innumerables Pokémon tan poderosos que rivalizaban con los 4 de élite o incluso con los campeones. Monte Plata. La mirada de Unche ya no estaba perdida, ya no estaba turbada. Ese miedo e impotencia ante el poder de los dioses se habían transformado por completo en la motivación más pura y ardiente. Apretó el puño, como si ya sintiera el viento frío y penetrante del Monte Plata. Ya era hora.
Era hora de reunir todas sus fuerzas. Sus compañeros de las regiones de Kanto y Yoen, así como este Splash Plate de la creación. Para experimentar un cultivo transformador y definitivo. La Liga de Oen preparó una ceremonia de victoria para Che, cuya escalada no tenía precedentes en la historia. La ubicación se situó en el centro de la ciudad de Sooctópolis, junto al enorme cráter considerado la zona cero de la batalla divina. Esto era tanto para anunciar al mundo el fin del desastre como para rendir el máximo homenaje al joven que había sofocado la guerra divina. El recién nombrado campeón, Uayace, diseñó personalmente una banda para él, bordada con hilo de oro brillante que representa los tótems de todos los tipos de agua. Pokémon en la región de Oen, brillando con un resplandor magnífico y solemne bajo el sol. El ex campeón, Steven, utilizó su propia riqueza para reunir una colección de objetos raros de primer nivel de todo el mundo. Diente de aguas profundas, escama de aguas profundas, agua mística, objetos suficientes para aumentar en gran medida la fuerza de cualquier tipo agua. Pokémon. Estaban cuidadosamente dispuestos en bandejas forradas de terciopelo, emitiendo atractivas ondas de energía. La Liga de Oen incluso ofreció términos con los que innumerables entrenadores soñaron. El título de consultor honorario especial de la Liga, disfrutando de estatus y recursos iguales a los 4 de la élite. Propiedad de una villa de lujo en la ciudad de Sooctópolis con vista a todo el mar interior. Y un enorme premio en efectivo suficiente para asegurar que 10 generaciones vivieran sin preocupaciones. Frente a todo esto, H simplemente permaneció de pie en silencio en el centro del escenario ceremonial temporal. Bajo los focos, su sombra se alargaba. Bajo el escenario había un mar de gente. Residentes de Ciudad Sooctópolis, entrenadores que habían llegado de todo Oen y medios de comunicación internacionales con cámaras y micrófonos. Uayace desplegó la magnífica banda y estaba a punto de colocarla a H. Su elegante y contagiosa voz resonó por todo el recinto a través del micrófono. H, esta es la gratitud de la Liga de Oen. Mejor dicho, de todo el pueblo de Oen. Todo lo que ha hecho será recordado para siempre en la historia de Oen. Justo cuando la banda estaba a punto de tocar su hombro, H movió su cuerpo ligeramente y la evitó. Un movimiento sutil, pero que provocó que todo el lugar quedara en silencio al instante. La mano de Uayace se congeló en el aire, con una expresión de desconcierto en su rostro. Steven también frunció el ceño. El público y los reporteros estaban alborotados. Sus murmullos sonaban como el zumbido de un enjambre de abejas. ¿Qué quiere decir con esto? Se negó. En realidad rechazó el honor que le otorgó personalmente el campeón. ¿Uayace? Che ignoró el alboroto a su alrededor. Le dedicó a Uayace una sonrisa amable, se dirigió al micrófono y se aclaró la garganta suavemente. Hola, amigos de Oen. Su voz no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de todos a través del equipo de amplificación. Primero, permítanme expresar mi más sincero agradecimiento a todos. Gracias por su reconocimiento y sus elogios. Pero... H hizo una pausa, su mirada recorrió todos los rostros que estaban abajo, algunos expectantes, otros confundidos y su tono se volvió increíblemente sincero. No puedo aceptar este honor. Una piedra agitó 1000 olas. ¿Por qué? Estás bromeando. Esto es una gloria suprema. De ninguna manera, hombre. ¿Ni siquiera quieres esa villa con vista al mar? El ruido de abajo se hizo aún más fuerte. Che levantó la mano y la presionó suavemente. El ruidoso lugar volvió a quedar en silencio milagrosamente. Todos querían escuchar la explicación del héroe. Todos me llaman héroe, el salvador de Oen. Un rastro de amargura se dibujó en la comisura de los labios de H. Pero solo yo sé que no lo soy. Miró hacia el cielo que acababa de volver a un azul profundo. Cuando cayó ese desastre, cuando Kyogre desató 10.000 olas, cuando Groudon hizo arder la tierra, lo que pude hacer fue muy limitado. Mis compañeros lo dieron todo, y aún así apenas logramos protegernos ante ese poder destructor del mundo. No había orgullo en su voz, solo la más profunda reflexión y franqueza. Todos lo vimos. Quien finalmente lo apaciguó todo fue el Señor del Cielo, Rayquaza. Yo solo fui un mensajero que transmitió esa esperanza, un afortunado que presenció la ira de un dios desde la distancia más cercana. Mi supuesta victoria se basó en un factor de suerte. Si quiero decir, si llega a la próxima crisis, ¿seguiremos teniendo tanta suerte? Si en ese momento no hay otra leyenda que intervenga y ayude, ¿en quién deberíamos confiar?
El cuestionamiento del Che fue como un pesado martillo que golpeó el corazón de todos. Las sonrisas en los rostros de quienes aún estaban inmersos en la alegría de sobrevivir se congelaron gradualmente. Recordaron el cielo desgarrado y el miedo que emanaba de lo más profundo de sus almas. En efecto, si no fuera por Rayquaza, entonces, H respiró hondo, con una mirada increíblemente firme, no puedo aceptar este honor. Porque aún no soy digno de él. Un verdadero héroe no debería depositar sus esperanzas en la suerte etérea. Su fuerza debería ser suficiente para convertirse en el apoyo más sólido para todos. He visto la inmensidad del mundo, y también mi propia insignificancia. Necesito aún más fuerza, no por fama ni estatus, sino para que, cuando llegue la próxima crisis desconocida, pueda usar mis propias manos para proteger todo lo que aprecio, en lugar de simplemente rezar con impotencia. Dicho esto, hizo una profunda reverencia a todos los que estaban abajo. He decidido que a partir de hoy, me someteré a un largo y exhaustivo período de acumulación y cultivo. Dejaré a un lado todos mis halos y, como un común entrenador, persigue esa fuerza verdaderamente capaz de sacudir los desastres naturales. Así que, por favor, perdona mi egoísmo. Por favor, usa este honor y estas recompensas donde más se necesitan. Para la reconstrucción de Oen. En cuanto a mí, partiré de nuevo, llevando todo lo que he aprendido de esta tierra. Cuando su voz cayó, todo el lugar quedó en un silencio sepulcral. Los flashes de las cámaras de los medios de comunicación cesaron y los murmullos de la gente se desvanecieron. Todo el mundo quedó impactado más allá de toda medida ante estas palabras. Habían esperado ver a un campeón joven, exitoso y lleno de espíritu, pero nunca esperaron ver a un buscador que, en la cima de la gloria, eligió reiniciarse a cero y regresar al camino del cultivo amargo. ¡Qué amplitud de mente! ¡Qué nivel de iluminación! Estoy abrumado, realmente abrumado, no por decepción, sino por respeto. Entre la multitud, un joven entrenador murmuró para sí mismo, con los ojos ligeramente humedecidos. Esta visión, es de otro nivel. Exclamó otra persona. Comparado con esos tipos que luchan con uñas y dientes por la fama y la fortuna, él simplemente está en otra dimensión. Después de un breve silencio, alguien fue el primero en comenzar a aplaudir. Entonces, los aplausos fueron como un incendio en la pradera, recorriendo instantáneamente toda la ciudad de Sooctópolis. Ese aplauso fue más entusiasta y más duro que cualquier otro anterior. Esta vez, la gente ya no vitoreaba a un héroe, sino que ofrecía su respeto a una auténtica potencia. En el escenario, Uayace dejó la banda y una hermosa y brillante sonrisa apareció en su rostro desde el fondo de su corazón. Steven se alivió. Dio un paso al frente y le dio una palmadita a Che en el hombro. De verdad que no te juzgué mal. Sigue tu propio camino. Owen siempre recibirá con agrado tu regreso. Gracias, señor Steven, señor Uayace. H les dio las gracias de nuevo y, entre los estruendosos aplausos de todo el recinto, se dio la vuelta. Sin volver a mirar las recompensas que simbolizaban la gloria suprema, bajó del escenario ceremonial paso a paso. Caminó entre la multitud que espontáneamente se apartó para dejarle paso y, sin detenerse, se dirigió directamente al puerto. Su espalda estaba resuelta y despreocupada. Un barco con destino a la región de Kanto estaba a punto de zarpar. De pie en la cubierta, H observaba cómo el continente de Oen se alejaba gradualmente y la ciudad de Sooctópolis brillaba bajo el sol. No había apego persistente en su corazón, solo una paz y una determinación sin precedentes. La historia de Oen había terminado. Pero su historia acababa de dar un nuevo giro. Su mirada cruzó el mar, mirando hacia una dirección lejana. Kanto, Monte Plata. Aquel legendario lugar de pruebas le estaba esperando. Al despedirse del continente Oen, H subió a bordo del Sea Gale, un crucero con destino a Kanto. Este barco no era un transatlántico de lujo. Era simplemente un buque de pasajeros y carga común que viajaba entre las dos principales regiones. El aire estaba impregnado de un ligero olor a aceite de motor y el fuerte aroma salado del mar. La carga, cubierta con lonas, se apilaba en la cubierta, y ocasionalmente se oían las risas ásperas de la tripulación. A Unche le gustaba mucho esa sensación. Sin el halo de un héroe, sin la persecución de los medios y sin las ruidosas celebraciones. Era solo un pasajero común, un entrenador a punto de regresar a casa. Rechazó la suite de lujo que el capitán había preparado especialmente para él y elegida en su lugar un camarote común con vista al mar.
Al caer la noche, el casco del barco se mecía suavemente con las olas, produciendo un crujido rítmico. Unche cerró la puerta con llave y corrió las cortinas, sumiendo la habitación en una oscuridad y un silencio absolutos. Respiró profundamente y con cuidado sacó de su bolsillo interior el plato que lo había cambiado todo. El plato antisalpicaduras. En la habitación en penumbra, emitía una luz azul profunda y suave, como si todo el cielo estrellado se condensara en su pequeño marco. La luz no era cegadora, pero poseía una extraña magia que podía calmar la mente al instante. Unche lo sostuvo en sus palmas y lo examinó de cerca. El plato se sentía cálido y suave como el jade, y su peso era mucho mayor de lo que parecía, como si estuviera sosteniendo un océano entero. Los antiguos patrones aparentemente caóticos en su superficie ahora parecían un código que contenía las verdades últimas del cielo y la tierra. Cada flujo de luz provocaba cambios sutiles en estos patrones. Esto era más que un artículo simple. Unche sabía muy bien que esto era una forma de reconocimiento de Kyogre, el creador de los océanos, una muestra de autoridad sobre el agua. Enoen solo había aceptado pasivamente el aumento de potencia que le proporcionaba la placa. Pero ahora, quería comprenderla activamente y comunicarse con ella. Se sentó con las piernas cruzadas sobre la cama, colocó el plato sobre sus rodillas y cerró los ojos. Vació todos sus pensamientos y concentró toda su energía mental en el punto de contacto con la placa. En ese momento, llegó su ojo de visión de nivel Dios hasta su límite absoluto. Esta vez, no quería ver datos ni paneles. Quería penetrar la superficie física para percibir su esencia más fundamental. Al principio, solo podía sentir una energía fría y pura, como un arroyo que goteaba, filtrándose lentamente desde la placa hacia su cuerpo y fluyendo a través de sus extremidades, refrescando su espíritu que había sido agotado por días consecutivos de feroces batallas. Este era el poder más básico del plato. Nutrición energética pura. Unche no se detuvo. Imaginó su conciencia como una gota de agua, fundiéndose cuidadosa y tentativamente con la luz azul profunda del plato. Zumbido. En el momento en que su conciencia tocó el núcleo de la placa, un rugido grandioso y distante de repente resonó en su mente. No era un sonido sino una resonancia. Como si se hubiera tocado una antigua campana divina, las ondas sonoras atravesaron el tiempo y el espacio para resonar directamente en lo más profundo de su alma. Unche se sintió como si cayera en un mar profundo e infinito. A su alrededor reinaba una oscuridad y un silencio absolutos, sin rumbo ni referencias. Solo podía sentir el fluir del agua. En el segundo siguiente, innumerables voces inundaron su mente. Escuchó que debajo del crucero, un grupo compuesto por Remoraid y Mantine estaba migrando. Los Remoraid se comunicaban animadamente, discutiendo qué zona del mar tenía más delicioso plancton. Escuchó que en una fosa más profunda, un chinchou estaba usando la luz en lo alto de su cabeza para atraer a pequeños peces atraídos por la luz, preparándose para un festín. Él escuchó que en un arrecife de coral muy al este, Lugisk estaba celebrando un gran ritual de cortejo, con innumerables burbujas brillantes elevándose a través del agua del mar. Escuchó que bajo las yeguas heladas del lejano norte, una cría de Dewgong estaba aprendiendo a usar su dura cabeza para romper el hielo flotante bajo la guía de su madre. La perspectiva de repente se retiró. Ya no estaba oyendo, sino viendo un cuadro increíblemente grandioso. Su conciencia parecía haberse convertido en los océanos de este planeta mismo. Podía sentir las cálidas corrientes oceánicas de la región de Kanto, las aguas únicas de las islas Remolino en la región de Johto y el pulso ecológico de las yeguas de Oen que se recuperaban tenazmente después del desastre. Incluso podía sentir qué clase de frío helado contenían las heladas aguas cerca de Ciudad Punta Nevada en la lejana región de Sinnoh. Y en la aún más lejana región de Alola, qué cálido y lleno de vida era ese océano bañado por el sol. Todas las corrientes de agua del mundo estaban dentro de su percepción. El correr de cada río, la tranquilidad de cada lago y el flujo y reflujo de cada océano se convirtió en la corriente de información más intuitiva que inundaba frenéticamente su cerebro. ¿Qué cantidad de información tan aterradora era esta? Unche sintió como si su cerebro fuera una vieja computadora que había sido obligada a procesar todos los datos del mundo. Su pu instantáneamente se quemó hasta el límite, y el intenso y punzante dolor le hizo dejar escapar un gemido ahogado. Soportó el dolor de cabeza, tratando de encontrar algo más profundo dentro de ese torrente interminable de información. Pronto lo descubrí.
Lo que percibió no fue solo el flujo de agua. Podía distinguir claramente que la textura del agua en diferentes regiones era completamente diferente. Algunas aguas contenían una rica energía vital y podían nutrir todas las cosas, como los lagos claros donde vivía Milotic. Algunas aguas estaban llenas de impactos violentos, adecuadas para templar la fuerza, como las turbulentas cascadas que Gyarados prefería. Algunas aguas estaban heladas, lo que ayudaba a los peces de tipo hielo. Los Pokémon condensan mejor su poder. Algunas aguas contienen propiedades tóxicas, como la zona del mar cerca de Ciudad Fuchsia. Incluso podía sentir que en ciertos rincones del mundo, las corrientes de agua contenían poderes extremadamente especiales. En las profundidades del Monte Corona, en Sinnoh, percibió una extraña corriente mezclada con fragmentos de tiempo y espacio. Y en un rincón de la región de Kalos, un manantial que contenía las auras de la vida y la decadencia fluía silenciosamente. Así es como es, una epifanía surgió en el corazón de H. El llamado tipo agua nunca fue solo un concepto general. Esta placa Splash le dio más que un simple impulso de poder. Le dio una nueva percepción. Una autoridad suprema para comprender la esencia del agua. Con esta habilidad, podrías encontrar las aguas más adecuadas del mundo para que cada uno de sus Pokémon entrene allí. Podría guiar a Kingdra para sentir las venas de agua de dragón más puras en las profundidades del océano para refinar su linaje de tipo dragón. Podría llevar a Kingler a buscar las mareas con mayor impacto para entrenar el poder destructivo de su fuerza pura. Capacidad. Incluso podría guiar un Milotic para absorber manantiales que contienen energía vital, permitiendo que sus poderes de belleza y curación alcancen nuevas alturas. Esto era verdadera cultivo. Este era el camino a un reino superior. En comparación, su entrenamiento anterior no fue nada más que un juego de niños. Uf. H le abrió los ojos de golpe, jadeando pesadamente, con la frente ya cubierta de sudor frío. Lentamente retiró su conciencia de ese gran océano. Su cerebro aún vibraba, pero sus ojos brillaban de forma aterradora. Volvió a mirar el Splash Plate que tenía en la mano, con la mirada llena de asombro y alegría salvaje. Esto ya no era solo un objeto. Este era un maestro, un mentor que podía guiarlo para comprender el origen del mundo. Che se levantó, caminó hacia la ventana y abrió las cortinas. Afuera de la ventana se veía la noche profunda y el mar infinito. La luz de la luna se derramaba sobre la superficie, creando ondas brillantes. La brisa del mar soplaba contra sus mejillas. Pero esta vez, lo que H sintió ya no era solo el viento. Podía oír el sonido de las olas golpeando el casco. Ya no era un ruido monótono, sino una sinfonía llena de potencia y ritmo, interpretada por innumerables moléculas de agua al unísono. Las comisuras de su boca se curvaron sin control. Canto. Monte Plata. Espérame. Pueblo Paleta seguía igual que siempre. La luz del sol era cálida, una suave brisa acariciaba la hierba y el aire traía la fragancia de la tierra y de Pokémon jugando. Aquí no había batallas aniquiladoras entre dioses, ni lluvias torrenciales ni un sol abrasador que lo arrasara todo. Solo paz y tranquilidad. Al bajar del taxi y pisar esta tierra familiar, el corazón de H se sintió más tranquilo que nunca. Sus experiencias en Oen le parecieron un sueño extraño, y este lugar fue el punto de partida que le permitió despertar y reexaminarse. No regresó a casa, sino que caminó directamente hacia el edificio más destacado de la colina de la ciudad. El laboratorio Pokémon. Oye, si no es H. Por fin ha vuelto. En el patio trasero del laboratorio, el profesor Oak llevaba sus gafas de lectura y examinaba a un grupo de Bulbasaur. Al ver a H, una sonrisa de sorpresa se dibujó en su rostro, y como siempre, quiso darle un cálido abrazo. Sin embargo, cuando dio 2 pasos más cerca y vio la mirada en los ojos de H, sus movimientos se ralentizaron involuntariamente. El joven que tenía parecía delante el mismo, pero en esos ojos, la agudeza y la energía juvenil de antaño habían dado paso a algo más profundo y sereno. Era el tipo de cosas que solo se calmaban tras experimentar grandes tormentas y presenciar el poder del cielo y la tierra. Niño, ¿qué experimentaste en Oen? El profesor Oak se ajustó las gafas con un tono de asombro. Había visto las noticias internacionales, pero confiaba más en sus propios ojos. Las noticias solo informan sobre los resultados, mientras que los ojos de una persona cuentan la historia del proceso. H sonriente y no respondió directamente, sino que preguntó.
Profesor, su equipo de pruebas aquí debería ser el mejor del mundo, ¿verdad? Por supuesto. En cuanto a su especialidad, el orgullo del profesor Oak era evidente. Mi escáner de signos vitales multifuncional de última generación puede incluso detectar trazas de exceso de energía celular Pokémon. Bien. H avanzando. Traje a algunos compañeros nuevos de OEN y me gustaría pedirle ayuda con un examen físico completo. Pan comido. Ven al laboratorio principal. El profesor Oak lo condujo con entusiasmo a la zona central del laboratorio. El laboratorio principal estaba lleno de una sensación de alta tecnología, con varios instrumentos de precisión que brillaban con una luz fría y una enorme pantalla de control principal que se desplazaba con un vasto flujo de datos. Salgan todos. H levantó la mano y lanzó 6 Pokéballs en sucesión. Con destellos de luz blanca, 6 Pokémon con auras diferentes aparecieron en el centro del laboratorio. Masquerain, Cloudhount, Relicanth, Sharpedo, Pelipper y Walrein. En cuanto apareció, la atmósfera de todo el laboratorio pareció cambiar. No era la presión de liberar energía, sino un cambio natural de temperamento, como veteranos curtidos en la batalla entre un grupo de perros domésticos mimados. Ah, ¿sí? Nuevos socios de la región de Oen. Un muy. El profesor Oak se puso unas gafas especiales y puso en marcha el escáner. Un suave rayo de luz azul se proyectó desde el techo, escaneando lentamente el cuerpo de cada Pokémon. Los datos en la pantalla de control principal comenzaron a actualizarse frenéticamente. Al principio, el profesor Oak cruzó los brazos tranquilamente y comentó. La frecuencia de vibración del ala de este Masquerain es muy alta, buena velocidad. Cloudhount, un Pokémon típico de Oen, la dureza del caparazón de este es bastante alta. Pero pronto, su expresión cambió. La sonrisa en su rostro se desvaneció gradualmente, reemplazada por un toque de confusión. Luego, la confusión se convirtió en solemnidad. Finalmente, la solemnidad se convirtió en un shock increíble. Espera, esto es imposible. El profesor Oak se balanceó hacia la consola de control principal, mientras sus manos tecleaban rápidamente en el teclado mientras abría un panel de datos más profundo. Este Sharpedo, su densidad de fibras musculares y velocidad de reacción neuronal ya superan el nivel teórico de campeón. Es simplemente, una máquina de matar diseñada específicamente para la batalla. ¿Y este Walrein? ¿Qué pasa con la tasa de conversión de energía de su capa de grasa? Su efecto de disipación de energía de tipo hielo y fuego es un 30% mayor que los mejores datos simulados en nuestro laboratorio. ¿Acaso esta cosa es una fortaleza móvil inmune tanto al hielo como al fuego? Dios mío. Este Pelipper, con su estructura de bolsa en la garganta, genera de forma autónoma un ciclo en miniatura que se adapta perfectamente a la habilidad llovizna, lo que aumenta considerablemente el alcance y la duración de la lluvia. Es un motor de lluvia natural. La voz del profesor Oak se hizo más fuerte y su discurso más rápido, finalmente incluso con un ligero temblor. Como Colón descubriendo un nuevo continente, señaló los datos del pico rojo en la pantalla, que constantemente mostraban advertencias anormales, y miró a H con una mirada subversiva y conmocionada. Dolor. 10 centavos. ¿Qué demonios les hiciste? Esta condición física, esta dureza de los circuitos de energía, lo que experimentaron no fue una competición de liga en absoluto. ¿Acaso salieron arrastrándose de un campo de batalla mítico? H no le habló, solo miró tranquilamente al profesor Oak. La reacción del profesor estuvo totalmente dentro de sus expectativas. Estos compañeros lo habían acompañado al enfrentarse al poder celestial de Kyogre y Groudon, bañados por la energía originaria más primitiva. Cada respiración y cada división celular que experimentaban llevaban las huellas de aquel desastre natural. Su crecimiento hacía tiempo que había trascendido el alcance de la ciencia convencional. Al ver el rostro del profesor Oak enrojecido por la emoción, H supo que la preparación era suficiente. Profesor, en realidad, al regresar esta vez, principalmente quería pedirle ayuda para identificar algo. ¿Identificar algo? ¿Qué podría ser más que ellos? El profesor Oak se detuvo en una media frase. Vio a H sacar un objeto del bolsillo del pecho. Era una placa antigua del tamaño de la palma de la mano, de un azul profundo, que parecía contener una galaxia entera. En el momento en que apareció, el mundo entero parecía tener presionado el botón de silencio. El siguiente segundo. Bip, 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 bip. Advertencia. Advertencia.
Reacción de energía fuente de densidad ultra alta indetectable detectada. Nivel de energía, superando el umbral. Superando el umbral. ZZZT. La alarma ensordecedora, como un avancée gritando, rompió el silencio del laboratorio. Las luces del techo comenzaron a parpadear frenéticamente con una frecuencia enloquecida, y el ZZZT de la corriente eléctrica era incesante. Todos los datos de la pantalla de control principal desaparecieron instantáneamente y fueron reemplazados por una interfaz de advertencia de color carmesí, similar a la sangre. Sobrecarga de la fuente de energía. Todos los equipos de monitoreo se apagan. La temperatura del núcleo del procesador es demasiado alta. Está a punto de retirarse. Perturbación del campo magnético. Fluctuaciones anormales en la constante gravitacional. Uno por uno, los invaluables instrumentos de precisión ahora parecían computadoras infectadas por un virus, reportando errores frenéticamente, emitiendo humo negro, y algunos incluso tenían chispas eléctricas saliendo de sus carcasas. ¿Qué demonios es esto? El profesor Oak fue empujado repetidamente hacia atrás por una ola de aire invisible, cayendo de espaldas. Miró fijamente el plato en la mano de H. Este erudito con autoridad, que había estudiado Pokémon toda su vida, ahora tenía una expresión de puro miedo y asombro instintivos en su rostro. Los patrones en esa placa, una vez había visto diseños similares en un antiguo calco de un texto que registraba el mito de la creación. Rápido. H. Guarden eso rápido. Rugió el profesor Oak con voz ronca. Al oír esto, H movió su muñeca y guardó el Splash Plate nuevamente en su bolsillo. En el momento en que la placa desapareció, el caos en todo el laboratorio se detuvo de golpe. La alarma cesó, las luces intermitentes volvieron a la normalidad y solo unos pocos instrumentos que seguían crepitando y emitiendo humo verde. El aire se llenó de un penetrante olor a ozono. Un silencio sepulcral. H se acercó lentamente al abatido profesor Oak, que todavía estaba sentado en el suelo, y le extendió la mano. El profesor Oak no tomó su mano, sino que miró al joven que estaba frente a él con ojos que parecían estar viendo un monstruo. Sus labios temblaron y tardaron un buen rato en pronunciar una frase. ¿Tú, trajiste un dios de Oen? La montaña trasera del laboratorio del profesor Oak estaba tan pacífica y serena como siempre. Aquí comenzaban los sueños de H, un puerto donde había descansado, reflexionado y jugado con sus compañeros incontables veces. Una suave brisa acariciaba la vasta pradera, trayendo consigo la fragancia de la hierba y la tierra. El pequeño lago lejano brillaba bajo la luz del sol, y algunos tauros meneaban la cola tranquilamente. H respiró hondo, sintiendo el aire familiar y apacible. El desastre apocalíptico en Oen parecía una pesadilla lejana y aterradora. Pero fue precisamente esa pesadilla la que le permitió ver su futuro con absoluta claridad. El profesor Oak se encontraba no muy lejos, con expresión compleja. Acababa de presenciar cómo los instrumentos de precisión que había dedicado media vida a construir se paralizaban como chatarra ante una pequeña placa de piedra. La conmoción aún no remitía. La forma en que miraba a H ya no era la de un excelente joven, sino la de un explorador que se adentraba en un dominio desconocido que no lograba comprender en absoluto. H no prestó atención a la mirada del profesor. Caminó hacia el centro del césped, con la mirada fija y profunda. Salid, mis compañeros más confiables. Levantó la mano y arrojó el primer lote de Pokéballs. Con destellos de luz, los meritorios veteranos que lo habían acompañado a través de Kanto hasta la cima de la Liga Índigo fueron los primeros en aparecer. Rugido. Con un rugido incomparablemente dominante, un Gyarados mucho más grande que sus congéneres apareció con estrépito. Su cuerpo carmesí se enroscó en la hierba como una pequeña montaña, sus pupilas doradas reflejaban la majestuosidad de un rey. No estaba presumiendo. Estaba declarando que esta tierra era su patria. Inmediatamente después, una elegante figura emergió silenciosamente del estanque junto a Gyarados. Las escalas de Milotic reflejaban un brillo onírico a la luz del sol. Parecía demasiado hermoso para ser de este mundo, pero en el fondo de sus ojos yacía una resiliencia capaz de resistirlo todo. Cala. Kingler salió a grandes zancadas. Su enorme pinza de cangrejo, que brillaba con una fría luz metálica, dejó una profunda huella en el suelo con un simple toque. Su puro poder destructivo físico hizo que el aire se estancara. Kingdra flotaba en el aire, con los ojos cerrados como un monarca meditabundo, tranquilo y noble.
Pero nadie dudaría que, al abrirlos, asestaría un golpe mortal que sacudiría el mundo. Kabutops apareció como un fantasma a la sombra de un árbol, con sus afiladas guadañas gemelas cruzadas sobre el pecho. Permaneció en silencio, como un asesino de primera clase listo para segar vidas en cualquier momento. Finalmente, estaba Slowking. Con un shader en la cabeza y la misma expresión vacía en el rostro, caminaba lentamente hacia un lado como si todo lo que lo rodeaba no tuviera nada que ver con él. Cada uno de estos 6 Pokémon irradiaba un aura de campeón. Era la confianza y la serenidad que se asentaban naturalmente tras innumerables batallas y la cima de una región. Eran un ejército curtido en la batalla que ya había demostrado su valía. Se quedaron en silencio detrás de H, sus miradas recorriendo ese hogar familiar con ojos llenos de comodidad y un sutil rastro de la pereza propia de los vencedores. H ascendió levemente y luego sacó otro lote de Pokéballs. Salid también vosotros, camaradas mías de Oen. La luz brilló una vez más. Completamente diferente del filo restringido del equipo de Kanto, un aura salvaje, primaria y feroz llena del olor a sangre y fuego barrió instantáneamente toda la montaña trasera como una erupción volcánica. Rugido. También fue un rugido, pero a diferencia de la majestuosidad de Gyarados, este rugido estaba lleno de una agresión y hostilidad sin límites. Un Sharpedo, también descomunal, irrumpió. Su piel llena de cicatrices y su aleta dorsal afilada como una cuchilla delataban el brutal combate que había experimentado. El impulso de velocidad. La habilidad hizo que el flujo de aire a su alrededor se volviera inquieto. Gala. Cloud lo seguía de cerca. Sus pinzas dobles eran de diferentes tamaños, un aspecto extraño, pero la violenta energía que irradiaba su adaptabilidad, su habilidad llevar su poder innato hasta el límite lo hacía parecer un cañón pesado que podría explotar en cualquier momento. Cortejar. Walrein aterrizó pesadamente en el suelo como un iceberg en movimiento, haciendo temblar la tierra. No rugió, sino que simplemente exhaló una bocanada de aire frío llena de cristales de hielo. Esa presión pesada y desesperante parecía capaz de congelarlo todo. Pelipper volaba en círculos en el cielo. Sus ojos ya no tenían la mirada tonta de un Oingul común, sino la agudeza de un halcón. Con solo un aleteo, la humedad del aire circundante aumentó significativamente, señal de que la llovizna, la habilidad estaba a punto de activarse. Masquera y Mirrelicant también apareció, uno ligero y etéreo, el otro antiguo y simple. Estos 6 Pokémon nunca habían experimentado la gloria de un torneo de liga, pero cada uno de ellos llevaba una marca indeleble. El rastro de haber enfrentado al poder divino de Kyogre y Groudon, de haber luchado por sobrevivir bajo la ira de los dioses. Eran sobrevivientes de desastres naturales, un verdadero ejército de campaña. En un instante, la atmósfera pacífica de la montaña trasera se hizo añicos por completo. El aire pareció solidificarse. El ejército del rey de Kanto y el ejército de campaña del juicio final de Oen se enfrentaron oficialmente por primera vez. Fue una confrontación silenciosa. Gyarados bajó lentamente la cabeza, sus majestuosos ojos de dragón dorado se encontraron con los de Sharpedo, llenos de una primitiva intención asesina. Uno era un tirano aéreo que había arrasado la liga con su coraje. El otro era un villano marino que se había abierto paso entre la sangre con su potenciador de velocidad. Capacidad, atreviéndose incluso a atacar a los dioses. 2 tipos diferentes de dominio chocaron ferozmente en el aire. La enorme pinza de Kingler y las pinzas desiguales de Cloud producían simultáneamente sonidos de clac-clac. Uno era un maestro de la estética violenta que usaba la fuerza pura. Capacidad de llevar la destrucción física pura al extremo. El otro era un cañonero pesado especializado que usaba la adaptabilidad capacidad de duplicar la potencia de sus movimientos principales. Se evaluaban mutuamente, como si compararan qué pinzas eran más duras y fuertes. La mirada de Milotic se posó en el cuerpo montañoso de Walrein. Una era una elegante reina que se convirtió en el escudo del equipo gracias a sus poderosas habilidades especiales de defensa y curación. La otra era un tanque pesado que había resistido el bautismo de energía de hielo y fuego con su Tic-Fat. Capacidad. Kingdra y Kabutops, las 2 entidades de tipo asesino, dejaron que sus miradas vagaran sobre Masquera y Mirrelicant. Incluso el Slowking más indiferente rara vez levantaba los párpados para mirar al Pelipper que cambiaba el clima silenciosamente. La mirada del equipo de Kanto reflejaba una mirada escrutadora y un dejo de orgullo como seniores y campeones. Eran la base de H, los funcionarios meritorios que habían conquistado el reino.
¿Quiénes eran estos tipos frente a ellos? ¿Estaban calificados para luchar junto a ellos? Mientras tanto, los ojos del equipo de Owen se llenaban de una competencia y un desafío indisimulados. Puede que no tuvieran títulos de campeón, pero habían presenciado personalmente la destrucción y el renacimiento del mundo. Miraban a estos poderosos pero aparentemente mimados compañeros con ojos que parecían decir: ¿has experimentado alguna vez la desesperación? Esto no era hostilidad. Era una competición nacida del instinto de los fuertes, una silenciosa rivalidad interna por ocupar una posición más alta en el corazón de su entrenador. De pie entre los dos equipos, H sintió claramente esta aura de confrontación que era casi suficiente para incendiar el aire. No lo detuvo. En cambio, una sutil sonrisa apareció en su rostro. Bien. Esto era exactamente lo que quería. Lo que él quería no era un grupo de soldados que siguieran las reglas, sino una manada de bestias ansiosas por volverse más fuertes, ansiosas por ser las más fuertes. Las palmas del profesor Oak sudaban mientras observaba desde lejos. Sintió que esto ya no era un encuentro de Pokémon. Eran prácticamente dos legiones de élite en un enfrentamiento previo al combate, a punto de empezar a luchar en cualquier momento. Sin embargo, H simplemente permaneció allí en silencio, dejando que las llamas de la competencia ardieran cada vez más. Sabía que para moldear a estos dos equipos, con sus estilos tan diferentes y su orgullo arraigado en lo más profundo de sus corazones, en un solo todo, los sermones eran inútiles. Necesitaba una oportunidad, una que hiciera que todas esas cabezas orgullosas se inclinaran voluntariamente. En la montaña trasera del laboratorio del profesor Oaks, la atmósfera era tan pesada que parecía como si el aire mismo se hubiera congelado. 12 Pokémon se dividieron en dos grupos distintos y se enfrentaron en silencio. A un lado estaba el ejército real que había seguido a H a través de Kanto para alcanzar la cima de la liga. El cuerpo carmesí de Gyarados se enroscaba, sus pupilas doradas, majestuosas y escrutadoras. Las enormes garras metálicas de Kingler brillaban con una luz fría, como si declararan su indestructible poder destructivo. Eran los veteranos, los héroes, portadores del orgullo de los vencedores. Al otro lado se encontraba el ejército de campaña apocalíptico que había luchado por sobrevivir al desastre de Oen y había rozado a los dioses. Bajo la piel cicatrizada de Sharpedo se esconde una incontrolable y violenta intención asesina. Cloud posaba con sus garras desiguales en posición de ataque. Las fluctuaciones de energía de su adaptabilidad lo hacían parecer un cañón pesado listo para fallar en cualquier momento. No tenían medallas de honor, pero sus ojos eran más intimidantes que cualquier medalla. Las auras de los fuertes chocaron y volaron chispas de competencia. Todos ellos estaban demostrando su valía a su entrenador y a sus nuevos colegas a su manera. El profesor Oak observaba desde un costado, con las palmas sudando. Estaba seguro de que con una sola palabra de H, o incluso una mirada equivocada, estos dos grupos cuyo aterrador poder combinar sería suficiente para arrasar una pequeña ciudad organizarían de inmediato un ejercicio interno trascendental justo aquí. Sin embargo, el Che simplemente permaneció allí parado en silencio, sin un rastro de preocupación en su rostro. Sentía claramente las emociones de cada Pokémon. Sabía que no era hostilidad, sino una audacia que emanaba de los instintos de los Pokémon más poderosos. Todos querían ser el Pokémon en quien el entrenador más confiaba. Para integrar verdaderamente a estos dos equipos, ambos orgullosos hasta los huesos, los sermones eran inútiles. Lo que necesitaban no era un coordinador para resolver los conflictos internos. Lo que necesitaban era una presión externa común, una presión lo suficientemente grande como para obligarlos a dejar de lado toda arrogancia y luchar con todas sus fuerzas. Un horno que llevara al límite todas sus fuerzas y los forjara en una pieza de acero templado. En la mente de H surgió la silueta de un pico de montaña. Era un pico cubierto de nieve todo el año, existente entre leyendas y tabúes. Se giró y miró al nervioso profesor Oak, su expresión tranquila y firme. Profesor, creo que encontró el lugar más adecuado para su formación actual. Ah, ¿sí? ¿A dónde? Preguntó rápidamente el profesor Oak. Mientras estos peces gordos no pelean aquí, podrían ir a cualquier parte. Un Che pronunció lentamente dos palabras. Monte Plata. Antes de que pudiera terminar, la expresión del profesor Oak se congeló al instante. Su rostro, que siempre lucía una sonrisa amable, palideció por primera vez, aún más aterrorizado que cuando vio el plato Splash. No, no. Para nada.
Soltó casi inconscientemente, con la voz alterada. Che, ¿sabes qué clase de lugar es ese? Eso no es un campo de entrenamiento. Es una zona prohibida. Es un cementerio de entrenadores. Se abalanzó, agarró a Che por los hombros y dijo con entusiasmo. Según registros internos dispersos de la liga, el Monte Plata se encuentra en un entorno de ventisca de 20 grados bajo cero todo el año. El terreno es extremadamente complejo, el campo magnético está desordenado y todos los equipos electrónicos fallarán. Aún más aterrador, los Pokémon salvajes allí son violentos y extremadamente agresivos debido al entorno extremo. Incluso hay registros que muestran que alguien se encontró con un Pokémon salvaje de alto mando allí. Elite 4. En lugar de miedo, los ojos de H se iluminaron por un momento. ¡Qué expresión! El profesor Oak casi se volvió loco ante su discípulo más preciado. Esos no son oponentes que te estrecharán la mano en un torneo de liga. Son bestias que te destruirán a ti y a tus Pokémon sin piedad. De cada 10 entrenadores que van allí, 9 nunca regresan. Justo cuando el profesor Oak estaba intentando persuadirlo con todas sus fuerzas, una voz firme y poderosa, como el rugido de un dragón atravesando las nubes, llegó al cielo. Tiene razón, Che. El Monte Plata no es un lugar al que debas ir. Tanto el niño como el profesor miraron hacia arriba al mismo tiempo. Una sombra masiva oscureció el sol, y acompañada de una fuerte corriente de aire, un dragonite extraordinario descendió del cielo, aterrizando pesadamente sobre la hierba, haciendo temblar el suelo. Detrás del dragonite, un joven con capa negra y pelo corto y pelirrojo salió lentamente. Su mirada penetrante recorrió a los 12 Pokémon presentes, con un destello de sorpresa en su mirada, pero más que eso, una sensación de gravedad. El campeón interino de la región de Kanto, el maestro dragón Lance. Señor Lance. Un Che saludó cortésmente. Acabo de terminar una reunión en la sede de la liga y me enteré de que habías vuelto, trayendo contigo un aura extraordinaria, así que vine a echar un vistazo. La mirada de Lance se posó en H un momento y luego se volvió hacia el profesor Oak. Profesor, acabo de oír las palabras Monte Plateado. Lance, llegaste en el momento justo. Rápido, hazle entrar en razón. El profesor Oak sintió que había encontrado un salvador. Este chico está loco. Quiere llevar a su equipo al Monte Plata para un entrenamiento especial. La expresión de Lance instantáneamente se volvió increíblemente seria. Se acercó a H y le dijo textualmente. H, como campeón interino de la Liga de Kanto, te advierto formalmente. El Monte Plata es una zona de peligro especial designada por la Liga. Ni siquiera podemos realizar un monitoreo o rescate efectivo allí. No es un lugar que se pueda medir por nivel ni por número de medallas. Es un ecosistema completamente independiente que sigue la ley más primitiva de la selva. Hizo una pausa y bajó aún más la voz. Una vez vi esa montaña desde lejos durante una misión. ¿Sabes qué vi? Vi un alto mando de nivel 4 Ursaring siendo destrozado como un juguete por un tiranitar aún más grande. Vi manadas de Sneasel cazando a un salamence solitario como una manada de lobos, con organización y premeditación. La fuerza allí no reside en la información, sino en la supervivencia. Cada Pokémon que sobrevive es un asesino curtido en la batalla. Conocen las tácticas, saben camuflarse e incluso saben usar el terreno para cazar seres más fuertes que ellos, incluyendo a los entrenadores. Los ojos de Lance se volvieron profundos, como si se hubieran perdido en algún recuerdo. Además, existe una leyenda sobre el Monte Plata. En su cima más alta vive un monstruo. Un entrenador que una vez alcanzó la cima de la liga, pero eligió el autoexilio en su momento más glorioso, desapareciendo entre las nieves. Nadie sabe quién es, y nadie se atreve a investigar. Porque todo aquel que intentó acercarse a la cima nunca volvió a aparecer. El profesor Oak comenzó a sudar frío. No esperaba que el Monte Plata fuera aún más aterrador de lo que había imaginado. Sin embargo, después de escuchar todo esto, H solo hizo una pregunta en voz baja. Señor Lance, solo quiero saber si en un lugar como es morirán mis compañeros. Lance quedó atónito. No esperaba que H preguntara por sus compañeros en lugar de por él mismo. Guardó silencio un buen rato antes de responder en voz baja. Sí. Si cometes el más mínimo desliz o error, morirán, y tú también morirás. Eso es suficiente entonces. Che sonrió. Fue una sonrisa de alivio, como si se hubiera liberado de todas sus cargas y hubiera encontrado su objetivo final.
Se giró, enfrentándose a sus 12 compañeros con sus diversas expresiones, y también a los dos superiores que estaban preocupados por él. Su voz no era fuerte, pero se oyó con claridad en cada rincón de la montaña trasera. Profesor, señor Lance, gracias por sus advertencias. Pero debo irme. En Oen, vi con mis propios ojos cómo Kyogre y Groudon transformaron el mundo. Ante tal poder, mi supuesta fuerza de campeón, mis tácticas, mi todo, eran como una broma. De no haber sido por la aparición de Rayquaza, todos habríamos sido polvo bajo el desastre natural. No quiero volver a experimentar esa sensación de impotencia. No quiero tener que depositar mis esperanzas en el despertar de otro dios cuando llegue la próxima crisis. El honor, el estatus, el título de campeón, nada valen ante ese poder destructor. Lo que necesito es la fuerza que nos permitirá a mí y a mis compañeros mantenernos firmes ante un desastre natural. Su mirada recorrió a Gyarados, a Sharpedo y a cada uno de sus compañeros. Son los mejores guerreros y poseen el potencial de convertirse en los más fuertes. Pero lo que necesitan ahora no es un patio trasero como ni batallas comunes, sino un infierno que destroce todo su orgullo y los reunión. El Monte Plata es peligroso y podríamos morir. Eso es bueno. Porque solo al borde de la vida y de la muerte podemos encontrar ese poder que supera los límites. Sus palabras fueron poderosas y rótonas. El profesor Oak y Lance guardaron silencio. En los ojos de H, ya no veían la impulsividad impulsiva de un joven, sino una determinación increíblemente clara, increíblemente tranquila e incluso algo cruel. Sabían que el joven que tenía delante, que acababa de regresar de una guerra de dioses, tenía un corazón y una visión que ya no estaban en la misma dimensión que el de campeón que vivía en una era de paz. Lo que perseguía ya no era la cumbre de la liga. Pero una auténtica cumbre que podría situarse al nivel de las leyendas. En la montaña trasera del laboratorio del profesor Oaks, el aire ya se había vuelto opresivamente frío, llegando a un punto de congelación. No fue una caída de temperatura, sino más bien la presión física generada por la colisión de auras entre 12, no, 13, Pokémon de primer nivel. Los veteranos condecorados de la era de Kanto, liderados por Gyarados, Milotic y Kingler, exudaban la serenidad y la mirada escrutadora de un campeón. Eran reyes que habían librado innumerables batallas y consolidado su dominio. Sus ojos miraban con una mirada crítica a los recién llegados. Mientras tanto, el ejército de campaña del juicio final de la era de Oen, centrado en Sharpedo, Cloudhaunt y Walrein, estaba envuelto en una ferocidad indeleble tras sobrevivir a la guerra de los dioses. No tenían un historial de batalla glamorosa, pero habían visto el infierno y habían salido arrastrándose de él. Un rugido bajo emanó de la garganta de Gyarados, como un volcán a punto de entrar en erupción, sus ojos dracónicos dorados estaban fijos en Sharpedo cubiertos de cicatrices. Sharpedo no se acobardó en lo más mínimo. Su piel, áspera como papel de lija, rozó el suelo con un sonido de shasa, un preludio de la activación de su potenciador de velocidad. Capacidad y lanzamiento de una carga. Azumarill, quien siempre se había enorgullecido de su enorme poder y solía parecer algo travieso, también había dejado de lado su picardía. Apretó los puños con fuerza mientras las energías duales de hada y agua se entrelazaban en su cuerpo, observando con recelo cada rostro desconocido que se le cruzaba. El enfrentamiento entre ellos ya había pasado de ser una simple competencia de auras al borde de un choque total. Lanza. Si esto continúa, algo malo va a pasar. El profesor Oak sudaba profusamente por la ansiedad. Podía sentir las partículas de energía inestables en el aire que empezaban a silbar. La expresión de Lance también era extremadamente seria. Una de sus manos ya había alcanzado silenciosamente la Pokéball que llevaba en la cintura, lista para liberar a Dragonite y reprimirlos por la fuerza en cualquier momento. Sin embargo, H, de pie en el centro de la tormenta, mantuvo la calma. Incluso cerró los ojos, como si no sintiera en absoluto esa atmósfera volátil y efímera. Justo cuando el profesor Oak y Lance pensaron que iba a decir algo para calmar a los Pokémon, H hizo un movimiento que nadie esperaba. Lentamente sacó ese plato azul profundo de su abrigo. No hubo ninguna explosión de energía trascendental, ningún brillo deslumbrante. En el momento en que apareció el Splash Plate, el mundo entero pareció quedarse en silencio. Una voluntad indescriptible, antigua, vasta, profunda, como la primera gota de agua en los albores de la creación, se difundió desde el plato. No fue presión ni impulso. Fue una presencia de una dimensión superior.
Wen. La placa emitía una resonancia extremadamente leve que sin embargo parecía penetrar el alma. Todos los tipos de agua, los Pokémon presentes, ya eran los reyes de Kanto o los feroces generales de Oen, sintieron que sus cuerpos se ponían rígidos de repente en ese instante. Sus miradas se movieron al unísono desde sus oponentes para centrarse en ese pequeño plato. La orgullosa cabeza de Gyarados cayó involuntariamente. La majestuosidad y el escrutinio de sus ojos dorados dieron paso a una reverencia y afinidad que emanaban de lo más profundo de su linaje. La intención asesina y la rabia que cubrían a Sharpedo se disiparon sin dejar rastro, como la nieve que se derrite bajo el cálido sol de primavera, reemplazadas por una devoción parecida a una peregrinación. La enorme pinza de Kingler, capaz de romper acero, se aflojó lentamente y sus tensos músculos se relajaron por completo. Las garras altamente agresivas de Crawdaun también cayeron, y la energía violenta aportada por su adaptabilidad se volvió dócil y pacífica. Milotic, Kingdra, Kabutops, Walrein, Masquerain, Pelipper, Relicanth, incluso el habitualmente descerebrado Slowking abrió los ojos, que siempre parecían un poco aturdidos. En ellos brillaba una luz de sabiduría sin precedentes mientras contemplaba la placa, como si viera la manifestación de la verdad. Lo sintieron. Todos lo sintieron. No era una fuerza poderosa, sino, la fuente. Fue el origen más antiguo y puro de la vida que todo tipo agua. Los Pokémon se compartían sin importar en qué mar vivían o qué forma adoptaban. Ante la voluntad del plato, los llamados campeones de Kanto, los llamados veteranos de Oen, el orgullo, la competencia, todo se volvió pequeño e insignificante. Ya no eran el equipo de Kanto o el equipo de Oen. Eran simplemente agua. Eran olas de un mismo río que se precipitaba hacia el mar. Eran criaturas diversas en un mismo océano. Eran de la misma procedencia, volviendo a uno. Un suave halo azul irradiaba desde la placa, como una mano suave que rozaba suavemente el cuerpo de cada Pokémon. Envueltos en este halo, los tres Pokémon se unieron involuntariamente y lentamente. Ya no se distinguían entre sí, ya no había facciones. La cola de Gyarados tocó suavemente la aleta dorsal de Sharpedo. La pinza de Kingler tocó amistosamente la caparazón de Crawdaunt. Azumarill incluso se acercó con curiosidad al enorme cuerpo de Walrein y tocó su espeso pelaje con su pequeña mano. La atmósfera de espadas desenvainadas se desvaneció en el aire. En su lugar había una armonía y una tranquilidad sin precedentes. Esto es... El profesor Oak casi se quedó boquiabierto. Señaló a los Pokémon reunidos armoniosamente y luego al plato en la mano de H, tartamudeando e incapaz de articular palabra. Lance, el maestro dragón que estaba acostumbrado a grandes escenas, también vio sus pupilas contraerse bruscamente debido al shock. Podía sentir claramente que las auras de esos 13 Pokémon, en ese instante, parecían haberse unido en un todo a través de esa placa. Ya no eran 13 individuos independientes, sino una existencia unificada y poderosa con 13 terminales. ¿Qué clase de poder era este? No fue conquista, no fue represión, sino, integración. Esto era 10.000 veces más cómodo y aterrador que usar la fuerza para obligar a la sumisión. H guardó el plato, y esa gran voluntad se desvaneció con él. Pero la atmósfera armoniosa entre los Pokémon no cambió. Ya se habían reconocido como compañeros desde lo más profundo de sus almas. H se dio la vuelta, miró a los dos hombres que aún estaban en shock y habló con calma. Ahora somos una sola entidad. Profesor, señor Lance, creo que ya podemos partir. Lance respiró hondo. Miró al joven que tenía delante, luego a los 13 Pokémon que tenía detrás, cuyas auras estaban perfectamente integradas como una legión, y finalmente comprendió. El camino que recorrió H y el poder que buscaba ya habían superado con creces el alcance de un campeón de la liga. Entiendo. Una sonrisa amarga se dibujó en el rostro de Lance, que luego se tornó solemne. No intentaré persuadirte más. Pero prométeme que volverás con vida. El puesto de campeón de Kanto puede estar ocupado temporalmente por mí, pero al final, sigue perteneciéndote a ti. H le disgustó, sin asentir ni negarse. Él simplemente se dio la vuelta y contempló el horizonte lejano oscurecido por las nubes. Allí había una montaña prohibida cubierta de hielo y nieve. Era un infierno y también un crisol. Ahora, su espada estaba afilada. Era hora de ir a probar su filo. La tranquilidad regresó a la montaña trasera,
pero el aura única formada por la fusión de 3 Pokémon de primer nivel permaneció en el aire durante mucho tiempo. El profesor Oak y Lance, 2 figuras que se encontraban en la cima de la región de Kanto, permanecieron en silencio, sus miradas complejas mientras observaban al joven enfrascado en una comunicación silenciosa con sus compañeros. La escena que acababan de presenciar los había dejado completamente conmocionados. Esa misteriosa placa podía hacer que 2 equipos, ambos orgullosos hasta la médula y con estilos completamente diferentes, se enojaran al instante e incluso unieran sus auras como si se hubieran convertido en una sola entidad. Este inconcebible poder de unificación había trascendido por completo su comprensión del entrenamiento Pokémon. Dijo Lance primero, con una voz que transmitía una solemnidad sin precedentes, ¿estás seguro de que quieres llevarlos a todos al Monte Plata? El entorno allí es prácticamente una trampa mortal para los Pokémon de tipo agua. Pokémon. No exageraba. El Monte Plata estaba cubierto por ventiscas todo el año con temperaturas extremadamente bajas. Para los de tipo agua, si los Pokémon operan allí, su consumo de resistencia se multiplicaría, e incluso usar movimientos de tipo agua podría provocar que se congelaran instantáneamente. Se dio la vuelta, miró a los 2 mayores que estaban preocupados por él y mostró una sonrisa confiada. Precisamente porque es una trampa mortal, debo irme. Abrió su mano, y 3 Pokéballs yacían tranquilamente en su palma, como 3 corazones latiendo. Señor Lance, profesor, quizás piense que voy al Monte Plata solo para aumentar mis niveles y poder. Pero, en realidad, mi objetivo es completar una integración táctica total y una sublimación del equipo. La mirada del Che se volvió aguda, como la de un general a punto de dirigirse al campo de batalla, planeando su legión ante una mesa de arena. Entre estos 13 socios, ninguno sobra. Juntos, constituyen un sistema de combate completo, capaz de afrontar cualquier situación extrema. IMT. Silver es el mejor campo de pruebas para probar y perfeccionar este sistema. Cogió el primer lote de Pokéballs y dijo con voz grave. Primero está mi legión de primera línea, a la que llamo la lanza de ruptura de formación. Kingler, con la fuerza pura, esta habilidad ignora todos los efectos secundarios extravagantes para alcanzar el poder destructivo físico más puro y extremo. Sus pinzas están diseñadas para destrozar las barreras más sólidas del enemigo de frente. Cloudhound, con la adaptabilidad, la habilidad lleva al límite el poder de sus movimientos de calificación de ataque del mismo tipo. Si Kingler es un ariete indestructible, entonces es el punzón perforante el que se especializa en los puntos débiles. Con la cooperación de ambos, cualquier defensa física será inútil. Sharpedo, con el aumento de velocidad, la habilidad es un fantasma en el campo de batalla. No necesita una defensa fuerte, ya que su tarea es completar el corte y la cosecha a la mayor velocidad posible antes de que el enemigo pueda reaccionar. Es el bisturí más afilado, especialmente para enfrentarse a esos oponentes ágiles y problemáticos. Estas 3 son mis fuerzas principales, responsables de abrir la situación en cualquier campo de batalla frontal. Luego cogió otras 2 Pokéballs. Luego está mi potencia de fuego de largo alcance, a la que llamo estrellas gemelas del francotirador. King Hydra, con el francotirador, la habilidad, combinada con objetos y tácticas, puede asestar ataques letales con impactos críticos garantizados. Es el asesino estrella del equipo y la fuerza de decapitación más estable a media y corta distancia. Octillery también tiene el sniper, tiene una habilidad especial, pero su posicionamiento es completamente diferente. Posee una increíble capacidad para calcular trayectorias curvas y es un mago de artillería de alcance visual inimaginable. Mientras el oponente aún desconfíe de nuestras unidades cuerpo a cuerpo, un rayo de hielo o un lanzallamas desde el cielo serán su pesadilla. Uno cerca y otro lejos, uno en la luz y otro en la oscuridad, constituyen mi red de potencia de fuego tridimensional. El tono de era monótono, pero el profesor Oak y Lance lo escucharon con el corazón acelerado. La profundidad táctica y la agresividad de esta combinación de 5 Pokémon ya habían superado a la gran mayoría de los Pokémon de alto mando. Entrenador no se le detuvo y recogió el tercer lote de Pokéballs. Tener una lanza indestructible requiere, naturalmente, un escudo irrompible. Estos son mis bastiones inamovibles. El coraje de Milotic, esta habilidad le permite convertir las desventajas en ventajas al enfrentarse a desventajas como intimidar. Su poderosa defensa especial y sus habilidades de curación son la fuerza estabilizadora del equipo frente a atacantes especiales.
Walrein, con la grasa gruesa su habilidad le otorga una resistencia asombrosa a las energías elementales extremas del hielo y el fuego. En un lugar como el Monte Plata, es una fortaleza móvil andante que no teme ni a la nieve ni a posibles ataques de fuego. Y Relicanth, cuya cabeza de roca su habilidad le permite usar movimientos de retroceso sin dudarlo, mientras que su aterradora defensa física sirve como barrera final para el equipo contra atacantes físicos de primer nivel. Estos tres escudos tienen diferentes tipos y funciones, lo que garantiza que mi formación no colapsará fácilmente ante cualquier impacto. Finalmente, H alineó las 5 Pokéballs restantes. Y estos últimos 5 no son simplemente atacantes o defensores. Son mis núcleos tácticos, las variables capaces de cambiar las reglas del campo de batalla. Pelipper, con la llovizna habilidad. Es el motor de toda mi legión de tipo agua. Con ella, cualquier entorno sin lluvia se convertirá instantáneamente en nuestro campo de batalla. Mascarada, con la intimidación esta habilidad puede debilitar los ataques físicos del oponente al entrar al campo. Combinada con la recuperación de plato de lluvia, es el mejor guerrillero y acosador bajo la lluvia, creando el entorno más cómodo para los principales infligidores de daño. Kabutops es el máximo exponente de la táctica Shell Smash. Es como una bomba nuclear oculta. Normalmente puedes usar Swift Swim bajo la lluvia como apoyo, pero en cuanto aprovecha la oportunidad, se transforma en una cosechadora de alta velocidad inalcanzable incluso para las sombras. El enorme poder de Azumarill y esta habilidad le permite a su pequeño cuerpo contener un poder de ataque físico aterrador. Y sus poderes duales de tipo hada y agua lo convierten en la mejor arma contra los señores de tipo dragón y siniestro que puedan existir en el Monte Plata. Es la carta de triunfo oculta de mi equipo. Por fin, la mirada de H se posó en la Pokébola de Slowking, con una mirada profunda. Slowking. Es el reversor de todas mis tácticas. Cuando la velocidad deja de ser una ventaja y las tácticas convencionales fallan, su sala truco trastocará el orden de todo el campo de batalla, creando la posibilidad de una remontada desesperada. 13 Pokémon, 13 roles completamente diferentes. Desde el asalto pesado hasta el francotirador, desde la defensa hasta el control del campo, desde cambiar el clima hasta invertir el espacio, esta era una legión de combate verdaderamente funcional e impecable en todos los sentidos. El profesor Oak quedó boquiabierto, incapaz de articular palabra durante un buen rato. Había estudiado Pokémon durante toda su vida, pero jamás imaginó que el equipo de una sola persona pudiera planearse con tanta precisión y terror. Este ya no era un entrenador. Era un artista de la guerra. La mirada de Lance también pasó de la preocupación inicial a la conmoción extrema, transformándose finalmente en una sonrisa amarga. Finalmente comprendió dónde estaba la brecha entre él y H. Lo que perseguía era la fuerza individual, entrenando a cada tipo dragón. Pokémon al límite. Mientras que H se dedicó a forjar 13 Pokémon en un poderoso sistema que integraba ataque y defensa, capaz de desarrollar infinitas tácticas por sí mismo. Este fue un golpe de reducción dimensional a nivel conceptual. Entiendo. Lance exhaló profundamente y dijo con expresión compleja. Lo que necesitas es, sin duda, el Monte Plata. Solo un lugar como ese puede permitir que tu sistema complete su templo final bajo la presión de la vida y la muerte. Sacó una caja especialmente hecha de su abrigo y se la entregó a H. Dentro se encuentran los suministros de mayor calidad de la liga, así como un equipo especialmente diseñado para la comunicación a corta distancia en entornos con fuertes campos magnéticos. Aunque su utilidad es limitada, podría salvarte la vida en un momento crítico. Gracias, señor Lance. H no se negó y lo ganó solemnemente. Vámonos, pues. Lance le dio una palmadita en el hombro a H y se montó en la espalda de Dragonite. Mi Dragonite te llevará al pie del Monte Plata. El resto del camino lo harás tú. Recuerda, regresa con vida. Rugido. Dragonite emitió un rugido de dragón resonante, arrastrando a Lance mientras se elevaba hacia el cielo y desaparecía entre las nubes. H guardó la caja de suministros y echó una última mirada en dirección a su casa en Pueblo Paleta. No había ningún apego persistente en sus ojos, solo la determinación de seguir adelante. Se dio la vuelta y encaró a sus 13 compañeros, recorriendo con la mirada a cada uno de ellos. ¿Están listos? Todos. Rugido. Cala. Wu. En respuesta a él hubo 13 rugidos llenos de intención de batalla. Media hora después. El pie del Monte Plata.
Este fue el fin del mundo civilizado, donde incluso el aire transmitía una escalofriante sensación de masacre. En un enorme cartel, una advertencia escrita en letra carmesí decía: Zona prohibida. Entre bajo su propio riesgo. El vendaval se arremolinaba como una ventisca, como innumerables cuchillos afilados que raspaban el rostro. La visibilidad era de menos de 5 metros. Hasta donde alcanzaba la vista, solo había un blanco inmenso, aparentemente eterno. Allí no había caminos, ni orientación, solo muerte y oportunidades entrelazadas en la nieve. H se tiró del cuello, y su aliento exhalado se congeló al instante. Sintió como las 13 pokebolas en su pecho se calentaban ligeramente, transmitiendo la intensa determinación de sus compañeros. Bueno, entonces, nuestro juicio. Levantó el pie y entró con decisión en aquella ventisca eterna. Comienza. El helicóptero especializado de la Liga aterrizó en un helipuerto temporal a 10 kilómetros del pie del Monte Plata. En cuanto se abrió la compuerta, una corriente gélida, capaz de congelar el alma, se mezcló con el rugido del viento, y entró con violencia. El calor del interior de la cabina se rompió al instante como una frágil pompa de jabón ante la voluntad de los antiguos glaciares. El piloto era un veterano experimentado. Miró a Che, quien vestía solo ropa ligera de viaje, pero permanecía imperturbable, con los ojos llenos de asombro y confusión. Niña, más adelante está el último punto de control establecido por la Liga. Una vez que cruce esa puerta, entrará oficialmente a la cordillera del Monte Plata. Recuerda, no hay reglas dentro. La única regla es sobrevivir. Gracias. H ascendió. Sin decir nada más, saltó del helicóptero. Sus pies pisaron la nieve espesa, produciendo un sonido crujiente. Levantó la cabeza y miró a lo lejos. Allí se alzaba un pico gigante blanco cuya majestuosidad estaba más allá de las palabras. No era como una cordillera ondulante común. Más bien, era como la espada rota de un dios clavada en la tierra, apuntando directamente al firmamento. La mayor parte de la montaña estaba envuelta en nubes de ventisca de un gris plomizo, dejando solo visible una silueta salvaje y enorme. El mundo entero parecía haber sido despojado de todo color por esta montaña, dejando solo nieve pálida e interminable y un cielo deprimente y sombrío. El aire se llenó de una aura gélida, como si hasta el tiempo se hubiera congelado. Todo había dejado de respirar, esperando un momento desconocido de despertar. Un Che caminó durante unos 10 minutos por el único sendero nevado y despejado hasta que un puesto avanzado parecido a una fortaleza militar hecha de una aleación especial apareció entre el viento y la nieve. Las puertas del puesto de avanzada estaban herméticamente cerradas, con un gran emblema de la Liga colgando encima, medio cubierto de hielo y nieve. Debajo del emblema había una señal de advertencia carmesí, cuyas palabras parecían escritas con sangre. Zona prohibida de grado especial. Monte Plata. Prohibida la entrada sin permiso. Entre bajo su propio riesgo. 2 miembros del personal de la Liga, ataviados con ropa de invierno pesada y solo con los ojos al descubierto, salieron del puesto de avanzada. Sus miradas eran frías y duras, como esta tierra. Identificar. Uno de ellos sostenía un escáner especializado y lo apuntó a Che. VIP identidad confirmada. Che, entrenador registrado de la Liga Regional de Canto. Autorización. Nivel máximo, entrada permitida. El otro miembro del personal entregó un documento electrónico y un bolígrafo. El reglamento de la Liga establece que toda persona que entre a Mt. Silver debe firmar esta exención de responsabilidad. Una vez que entre, la Liga ya no garantizará su seguridad y no brindaremos ningún tipo de rescate. Unche no dudó ni un instante. Tomó la pluma y firmó al final de la declaración. Su caligrafía, al igual que su estado de ánimo actual, era serena y contundente. Buena suerte. Los miembros del personal recuperaron el documento. Una emoción compleja finalmente afloró en sus ojos. Un último saludo a un hombre valiente a punto de entrar en su tumba. Regresar. Las pesadas puertas de aleación se abrieron lentamente hacia ambos lados en medio del sonido penetrante de los cabrestantes. Fuera de la puerta había un mundo completamente diferente. Era un vórtice blanco compuesto de vientos violentos y nieve ondulante. La visibilidad era de menos de 5 metros. El vendaval aullante era como incontables manos invisibles, desgarrando todo lo que se atreviera a entrar en su dominio. La luz se distorsionaba y se tragaba allí. El mundo entero parecía oscuro y caótico. Este fue el fin de la civilización, el límite del orden.
H le dio un respiro profundo. El aire helado inundó sus pulmones como si tragara un bocado de hielo picado, pero su mirada se volvió más ferviente que nunca. Podía sentir las 13 Pokéballs en sus brazos calentándose ligeramente, transmitiendo la seda incontrolable de batalla de sus compañeros. Aquí no había espectadores, no había gloria, no había reglas. Solo la supervivencia más pura y el combate más primitivo. Este era exactamente el infierno definitivo con el que había soñado. Uno que podría destruir el orgullo de todos sus compañeros y luego volver a forjarlos en una pieza de acero templado. No miré atrás. Dio un paso adelante y su figura fue engullida al instante por aquel caos blanco. La pesada puerta de aleación se cerró lentamente detrás de él. Auge. Un fuerte estallido separó los dos mundos. En el momento en que puso un pie en el Monte Plata, H sintió como si se hubiera sumergido en las profundidades del mar a 10.000 metros de profundidad. Una inmensa presión quirúrgica de todas direcciones, y el frío glacial lo penetraba todo, intentando filtrarse por cada poro y absorber el último resquicio de calor de su médula. Solo el rugido bestial del vendaval permaneció en sus oídos, y todo sentido de orientación se desvaneció en este laberinto blanco. Confiando en el débil vínculo mental con su Pokémon, apenas identificó una dirección general y avanzó con dificultad. Cada paso consumía una enorme cantidad de fuerza física. Cada segundo era un enfrentamiento con este invierno eterno. Pero él no retrocedió en lo más mínimo. Por el contrario, una excitación indescriptible brotó en su corazón. Empezó a disfrutar de esa sensación. Disfrutando de la sensación de estar aislado del mundo, teniendo que confiar solo en su propia fuerza para luchar por sobrevivir en una situación desesperada. No sabía cuánto tiempo había caminado. Quizás una hora, quizás más. El entorno que nos rodeaba no había cambiado en absoluto. Seguía siendo esa ventisca aparentemente interminable. Sin embargo, en un momento determinado, el viento se detuvo de repente. Ese rugido ensordecedor desapareció sin previo aviso. El mundo entero cayó en un silencio palpitante y antinatural. H se detuvo de golpe y su mirada se tornó inmediatamente alerta. Cuando las cosas son anormales, debe haber una causa. En esta tierra violenta, la calma es a menudo más peligrosa que la tormenta. Podía sentir a todos sus compañeros dentro de sus Pokéballs tensando sus cuerpos, entrando en un estado listo para el combate. Golpear. Un sonido muy débil pero increíblemente pesado y sordo provenía de las profundidades de la nieve bajo sus pies. Era como un corazón enorme que latía lentamente mientras dormía. H contuvo la respiración y silenciosamente colocó su mano sobre la Pokéball en su cintura. Golpe, golpe. El latido del corazón se hizo más claro y rápido. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar ligeramente a una frecuencia muy baja. Algo masivo estaba despertando desde el subsuelo. H levantó lentamente la cabeza, su mirada atravesando el viento y la nieve ligeramente enrarecidos para mirar hacia adelante. No muy lejos de allí, bajo la nieve, se alzaba lentamente una enorme sombra oscura, parecida a una montaña. El siguiente segundo. Rugido. Un rugido lleno de violencia sin fin y la voluntad de destruir, como una bomba que detona, rompió instantáneamente el silencio sepulcral. Las aterradoras ondas de sonido formaron una onda de choque físico que arrasó con toda la nieve en un radio de 100 metros. Las pupilas del Che se contrajeron. Vio que en medio de la nieve que volaba, un gigante cubierto con una pesada armadura verde oscuro, como una fortaleza móvil, se levantaba lentamente de la nieve. En ese momento el viento y la nieve se detuvieron. El gigante que se elevaba lentamente desde las profundidades de la nieve era como una cadena montañosa verde oscura en movimiento, borrando por completo el cielo ya oscuro frente a H. Tenía una armadura verde oscuro tan gruesa como escamas de dragón, un duro caparazón azul grisáceo en el vientre y varias horribles púas de hueso que sobresalían de su espalda. Su tez era tan enorme que H tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás lo máximo posible para apenas ver su rostro, cubierto de viejas cicatrices y con un aspecto extremadamente feroz. Era un rostro tallado a través de incontables batallas de vida o muerte, el rostro de un depredador de primer nivel. Corrió, Tar. Un Che presionó el nombre entre sus dientes, una sílaba a la vez. No era la primera vez que veía un tiranitar.
Sin embargo, si era el que usaban los Oen, ni los expertos del equipo Tormenta de Arena ni el que estaba en manos de Giovanni podían compararse con el que tenía delante de sus ojos. Aquellos eran soldados bien entrenados, mientras que el que tenía delante era un tirano criado en sangre y muerte. No necesitaba hacer ningún movimiento. Solo con quedarse allí, el aura violenta y feroz que irradiaba de sus huesos, como si quisiera aplastar cielo y tierra, era suficiente para hacer que el corazón y la hiel de cualquier Pokémon de nivel superior se partieran de miedo. En un instante, el ojo de perspicacia de nivel Dios de H proporcionó una respuesta que hizo que su corazón se contrajera. Tiranitar, señor salvaje. Tipo. Roca barra oscuro. Nivel. NVL82, nivel Elite 4. Habilidad. Tormenta de arena, al entrar en batalla, el clima se convierte en una tormenta de arena durante 5 turnos. Potencial. Nivel campeón. Estado. Extremadamente enojado barra altamente territorial. Movimientos. Filo de piedra, crujido, terremoto, danza del dragón. Información oculta. Este tiranitar es el amo absoluto de esta zona. Considere a cualquier criatura que entre en su territorio como una provocación o alimento. Las cicatrices en su cuerpo provienen de combates con Pokémon salvajes del mismo nivel, Dragonite, Salamence. Campeón potencial. Fuerza de nivel Elite Four. Este Monte Plata realmente era un lugar irracional. Rugido. El tiranitar no le dio tiempo a H para pensar. Sus pupilas turbias y tiránicas se fijaron en el diminuto intruso que era H, y este emitió un rugido ensordecedor. Junto con el rugido, su tormenta de arena. La habilidad se activó instantáneamente. SHHH. En ese momento, la ventisca original fue reemplazada por una fuerza aún más violenta y poderosa. Innumerables partículas de roca triturada y arena amarilla surgieron de la nada, mezclándose con los fríos copos de nieve para formar una destructiva tormenta de arena helada capaz de triturar el acero. La visibilidad se reduce instantáneamente a menos de 1 metro. Arena mezcla afilada con cristales de hielo, como innumerables cuchillos diminutos, cortaba frenéticamente la piel de H. Aún más aterrador era que esta tormenta de arena también traía consigo una secuencia sofocante y una sensación de presión, como si quisiera drenar hasta la última gota de humedad del aire. Oh, no. El corazón del Che se hundió. El clima de tormenta de arena fue fatal para su escuadrón acuático. Esto no fue solo una reducción continua en la resistencia física. También fue la supresión del poder del movimiento de tipo agua y un aumento invisible a la defensa especial del tipo roca. Pokémon. Con solo pararse allí, este tiranitar se había transformado todo el campo de batalla en la forma más ventajosa para él. Auge. El tiranitar no se dignó a usar ninguna táctica. Pisó fuerte y violentamente, provocando que todo el suelo temblara ferozmente. Después de eso, bajo los pies de H, más de una docena de pilares de roca afilada, más horribles que todo su cuerpo y brillando con la fría luz de la muerte, surgieron de la nieve sin previo aviso, rodeándolo y perforándolo y aplastándolo frenéticamente hacia su posición. Filo de piedra. No hubo pruebas ni contenciones. El primer movimiento fue un golpe mortal. Este tirano quería convertir en polvo a ese insecto que se atreviera a pisar su territorio, junto con la tierra bajo sus pies. En el destello de un pedernal, los ojos de H no vieron el más mínimo pánico. En cambio, se volvieron tan tranquilos como el hielo frío. Este era exactamente el juicio que él quería. Te escojo a ti. Lanzó violentamente una Pokébola y rugió. Azumarill. No. Una luz brillante y un Pokémon redondo, de color azul cielo y con un par de orejas grandes apareció entre la docena de pilares de piedra mortales que estaban a punto de cerrarse. Comparado con el tiranitar, un monstruo con forma de montaña, su tamaño era como el de un conejo al lado de la pata de un elefante, ridículamente pequeño. Pero fue este conejo de aspecto inofensivo el que, en el momento en que apareció, mostró una reacción aterradora y una fuerza que era completamente inconsistente con su apariencia. Marley. Azumarill emitió un gruñido seco, su pequeño cuerpo se agachó repentinamente y sus piernas explotaron con una fuerza increíble. En los 0,01 segundos antes de que los pilares de piedra circundantes se cerraran por completo, empleó una postura increíble para cargar a H y salió disparado del hueco como un rayo. Regresa. La docena de pilares de piedra afilada chocaron entre sí con un rugido ensordecedor, haciendo volar innumerables escombros y fragmentos de hielo por todas partes.
Por primera vez, un destello de sorpresa cruzó las tiránicas pupilas de Tiranitar. No esperaba que esta pequeña criatura pudiera esquivar su golpe mortal. Un Che rodó varias veces en la nieve mientras sostenía a Azumarill antes de estabilizarse. Se limpió la arena helada de la cara y miró fijamente al coloso. Su decisión de utilizar Azumarill inmediatamente fue el resultado de una cuidadosa consideración. La doble tipificación de agua y hada. El tipo hada le permitió resistir eficazmente la habilidad característica de tipo oscuro de Tiranitar, crujir. Y el enorme poder la habilidad le dio a este pequeño cuerpo el capital para enfrentar al tirano de frente. Rugido. Tiranitar pareció enfurecerse ante la provocación de esta criatura. Abrió sus grifos sangrientas y una energía maligna de color púrpura oscuro se concentró frenéticamente mientras mordía a Azumarill. Crujido. Esa poderosa sensación de presión hizo que la tormenta de arena circundante se detuviera. Ahora. Rugió H. Azumarill, enfrentado de frente con Playroad. Marry. Los ojos de Azumarill brillaron de emoción. En lugar de retroceder, tomó la iniciativa de abalanzarse hacia esa enorme boca. Su cuerpo fue instantáneamente envuelto en una capa de energía de hada rosa y onírica. Bajo la enorme sombra de Tiranitar, la pequeña figura de Azumarill era como una intrépida bala de cañón rosa, que se estrellaba violentamente contra las mandíbulas gigantes que eran capaces de aplastar el acero. Estallido. Un golpe sordo que duele las muelas. El resultado, sin embargo, envió la mente simple de Tiranitar a una confusión sin precedentes. La escena que había imaginado morder a esa pequeña cosa y sus huesos hasta convertirlos en fragmentos no sucedió. En el momento en que su crunch tocó esa capa de energía rosa, su poder se redujo a más de la mitad. La energía oscura, frente a la energía hada pura, era como enfrentarse a su enemigo natural, y su efectividad se reduce considerablemente. Mientras tanto, la colisión aparentemente juguetona del oponente contenía una fuerza física inimaginable y aterradora. Un dolor punzante provenía de su mandíbula inferior, de la que estaba muy orgulloso. Enorme poder habilidad. El poder de ataque físico se duplica. Playroad. Un poderoso movimiento físico del tipo hada. Con la ventaja de tipo más la explosión de poder, este golpe hizo que el enorme cuerpo de Tiranitar se tambaleara medio paso hacia atrás. Rugido. Tiranitar dejó escapar un rugido increíble lleno de dolor e ira. Estaba herido. En realidad había sido herido por una cosa diminuta que parecía comida. El gobernante absoluto de esta zona vio su dignidad puesta en entredicho como nunca antes. Una violenta intención asesina, como un tsunami físico, surgió del cuerpo de Tiranitar. Sus músculos se abultaban por todas partes, y una luz roja oscura incluso comenzó a filtrarse por las grietas de su armadura verde oscura. Estaba completamente furiosa. Las expresiones de H y Azumarill también se volvieron increíblemente serias. Sabían que aquello de ahora era solo una prueba. La verdadera batalla apenas comenzaba.